28 de enero, memoria de Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia, conociendo a Jesucristo por el Evangelio. Lectura del segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 17. Al año siguiente, en la época en que los reyes van a la guerra, David envió a Joab con sus oficiales y todo Israel a devastar la región de los amonitas y sitiar a Rabá. David, mientras tanto, se quedó en Jerusalén. Un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama y se puso a pasear por la terraza del palacio. Desde allí vio a una mujer bañándose, una mujer muy bella. David mandó averiguar quién era aquella mujer y le dijeron: es Betsabé, hija de Alián, esposa de Urías elitita. David envió mensajeros para que la trajeran. Después Betsabé volvió a su casa. Quedó encinta y mandó este aviso a David: estoy encinta. Entonces David dio esta orden a Joab: mándame a Urías elitita. Joab se lo mandó. Cuando llegó Urías, David le preguntó por Joab, el ejército y la guerra. Luego le dijo: anda a casa a lavarte los pies. Urías salió del palacio y detrás de él le llevaron un regalo del rey. Pero Urías durmió a la puerta del palacio con los guardias de su señor y no fue a su casa. Avisaron a David que Urías no había ido a su casa. Al día siguiente, David lo convidó a un banquete y lo emborrachó. Al atardecer, Urías salió para acostarse con los guardias de su señor y no fue a su casa. A la mañana siguiente, David le escribió una carta a Joab y se la mandó por medio de Urías. El texto de la carta decía: ponga a Urías en primera línea, donde sea más recia la lucha, y después déjalo solo para que lo hieran y muera. Joab, que tenía cercada la ciudad, puso a Urías donde sabía que estaban los defensores más aguerridos. Los defensores de la ciudad hicieron una salida. Atacaron a Joab y hubo bajas en el ejército entre los oficiales de David. Murió también Urías elitita. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Misericordia, Señor, hemos pecado. Pues yo conozco mi culpa, tengo siempre presente el pecado. Contra ti solo pequé, cometí la maldad que aborreces. Misericordia, Señor, hemos pecado. En la sentencia tendrás razón, en el juicio resultarás inocente. Mira, en la culpa nací, pecador me concibió mi madre. Misericordia, Señor, hemos pecado. Hazme oír el gozo y la alegría, que se alegren los huesos quebrantados. Aparta de mi pecado tu vista, borra en mí toda culpa. Misericordia, Señor, hemos pecado. Aleluya, bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 4, versículos del 26 al 34. En aquel tiempo Jesús dijo a la gente: el reino de Dios se parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha llegado la cosecha. Dijo también: ¿con qué podemos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos?
es como un grano de mostaza. Al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, pero después de sembrada crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto, y sus ramas se hacen tan grandes que las aves del cielo pueden cobijarse y anidar en ella. Con muchas parábolas parecidas les exponía la palabra, acomodándose a su entender. Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy día estamos celebrando a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia. Resalta la santidad de Tomás de Aquino y también la sabiduría que Dios le infundió para explicar, para tratar de hacer más asequible los misterios de nuestra fe. En las lecturas seguimos considerando el segundo libro de Samuel y por lo tanto especialmente la historia del rey David. Ayer considerábamos cómo David agradecía a Dios porque le había comunicado que un descendiente suyo se iba a sentar eternamente en su trono, con lo cual estaba diciendo que el Mesías prometido por Dios, cuando llegue, va a ser de su descendencia, va a ser uno de sus descendientes. David no sabía cuándo iba a ser eso, si al año siguiente, si dentro de 10 años, pues faltaba 11 siglos para que se cumpla. Hoy día se nos sigue narrando la historia de David, pero ahora, por diferentes circunstancias, David va a caer en unos pecados muy graves: adulterio y asesinato. Mandó a asesinar. Y decíamos que David, el elegido, al que se le había prometido que su descendiente iba a ser el Mesías, sin embargo, David no está libre de pecado, como no lo estuvieron los apóstoles. Jesucristo, recuerden, llamó a los apóstoles para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Pero en esa llamada no les dijo: ustedes a partir de ahora ya no van a cometer pecados, ya no van a ser infieles, ustedes a partir de ahora van a ser siempre fieles. Jesucristo no les dijo eso. Los llamó para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar. Y por eso pensemos en Pedro, que negó a nuestro Señor, en Judas, que lo traicionó, en los demás que lo abandonaron en el momento de la pasión, los apóstoles. Pues a David fue elegido para ser rey de Israel. David fue elegido para ser antepasado del Mesías rey, de Jesucristo. Y sin embargo Dios no le prometió estar libre de pecado. También es verdad que si David hubiese sido más fiel o hubiese puesto todos los cuidados, extremado los cuidados para evitar los pecados, quizá hubiera podido evitarlos. Sin embargo, cayó. Entonces decíamos, Dios le prometió a David que uno de sus descendientes iba a ser el Mesías, el Salvador, el Señor. Pero no le prometió estar libre de pecados, como a Pedro y como a casi todos los apóstoles. No les prometió estar libre de pecado. David cayó en adulterio y asesinato. Pero decíamos que había habido algunas cosas que habían llevado a eso. Y la narración de hoy precisamente nos da la razón. Primero se nos dice que
que David se quedó en Jerusalén. Se quedó mientras el ejército salía era la época de los combates, salía a las guerras, a los combates. No hacía nada. No hacía nada, se quedó. Aquí ya esto nos permite fijarnos en ese pecado capital que a veces no le damos tanta importancia, que es el de la pereza. David se quedó en Jerusalén. Un día, a eso del atardecer, se levantó de la cama, por lo tanto, estaba en la cama. Estaba por pensar, sacarle deducciones de esto que nos dice el autor del libro de Samuel. Estaba en la tarde descansando en la cama. Se levantó de la cama y se puso a pasear. Por lo visto no tenía algo que hacer. Y entonces, esto decíamos nos permite considerar ese pecado capital que llamamos pereza. ¿Cuántos pecados entran, vienen a través de la pereza? Cuando no se tiene nada que hacer, o teniéndolo, no hacemos nada. La pereza. Y entonces se puso a pasear por la terraza del palacio. Pasear sin saber qué hacer. Y nos sigue diciendo el autor sagrado, desde allí vio a una mujer bañándose. Desde allí vio los ojos, las miradas. Cuando se descuidan las miradas, ver lo que no debemos, entonces acecha el peligro, acecha la tentación. Ahora que hay tanta facilidad para ver cosas que antes uno ni se imaginaba, que de repente quizá había que ir al cine, pensando en el local, el cine. Ahora se tiene todo eso a la mano, listos para ser vistos. Y desde allí vio. Entonces aquí vemos que no hay cuidado de la vista. La vista, las miradas, los ojos. Por ellos entran en el alma muchas iniquidades. Cuánta experiencia a lo David. Si guardan la vista, habrán asegurado la guarda de su corazón. Esto lo dice San José María Escrivá de Balaguer en el punto 183 de ese librito llamado Camino. La vista, las miradas, los ojos, por ellos entran en el alma muchas iniquidades. Cuántas experiencias a lo David. Si guardan la vista, habrán asegurado la guarda de su corazón. Y efectivamente, desde ese ver vienen ya los otros pecados. El adulterio. Y para tapar el adulterio, el asesinato. Porque adultera con una mujer llamada Betsabé, esposa nada menos que del jefe del ejército, el general Urías. Y David va a hacer todo lo posible, primero para que no se entere de lo que ya iba con el paso del tiempo a darse a conocer, el embarazo de Betsabé. Y cuando no puede hacer eso,
hace todo lo posible para que lo maten en una de las batallas. En otras palabras, lo mandó a asesinar. Este es David, el elegido de Dios, el sacado del pastoreo para ser pastor del reino de Israel, la figura de Jesucristo, el anticipo de Jesucristo, pero también antepasado de Jesucristo. No se le aseguró la impecabilidad, pero David, después veremos más adelante, va a llorar su pecado, va a arrepentirse, y David va a pronunciarse. Dice que él ha escrito el Salmo número 50, el miserere: misericordia, Señor, hemos pecado. Misericordia, oh Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. David está invocando a Dios, está arrepentido, humillándose y pidiendo perdón. Dios perdona siempre. Dios perdona todo. Hace falta que reconozcamos nuestros pecados. Y en el Evangelio también vemos esa misericordia de Dios. El reino de Dios, porque eso es lo que nos habla Jesucristo en el Evangelio, y sobre todo para explicarnos cómo es. De esa explicación que da nuestro Señor, concluimos que el reino de Dios es manifestación de la misericordia de Dios. Es un regalo, es un don. Dios nos ha llamado, nos ha convocado a su reino. Esa es precisamente su misericordia, el llamado que nos ha hecho para que formemos parte de su reino, y por ese reino que ha empezado pequeñito y que ahora se identifica con la Iglesia Católica, y formamos cerca de 2.000 millones de cristianos en el mundo entero. Y Dios nos ha llamado a formar parte de este reino. Vamos a terminar con esa oración inicial de la Santa Misa que llamamos oración colecta, y que decíamos al inicio, hoy día celebramos a Santo Tomás de Aquino, y en esa oración decimos: oh Dios, que hiciste a Santo Tomás de Aquino digno de admiración por su ardoroso anhelo de santidad y por el estudio de las ciencias sagradas, concédenos comprender lo que él enseñó e imitar plenamente lo que realizó. Efectivamente, Santo Tomás nos da ejemplo de cómo debemos tener ese deseo de profundizar en nuestra fe, de conocer más a Dios, a Jesucristo, para de esa manera amarlo más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.